Hola, soy Alex. Uno de los problemas que muchas veces tenemos que enfrentar como carpinteros es la termita y la carcoma. Aunque nuestra responsabilidad no es exterminarla ni controlarla, sí podemos buscar diferentes métodos de prevenir que nuestros trabajos no sean afectados por este tipo de insectos. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Existen más de 2000 especies de termitas, así como también de carcoma. Las termitas viven en colonias con gran cantidad de número de estas, pero no viven en la madera, sino en el subsuelo, siendo como las hormigas con patas y antenas y en algunas alas, pero en color blanco. Les presento un video de los destrozos que provocan, así como también el insecto en movimiento. Aquí podemos observar el mueble de este closet, el cual en la parte inferior la termita se ha tragado toda la base, provocando bastante daño. Este mueble se tendrá que sustituir por completo, ya que la termita ha provocado un descuadre total. Aquí se puede ver cómo la parte afectada está caída, haciendo que la puerta de la parte superior ya no pueda abrir por dicho descuadre. Y aquí se observa cómo el cajón de la parte inferior fue severamente dañado por la termita. Tenemos la imagen viva de la termita moviéndose por el cajón. Podrás observar la velocidad que tiene y la gran similitud con la hormiga, nada más en color blanco. La carcoma, a diferencia de la termita, en su gran mayoría es solitaria, es la larva de algunos escarabajos. Esta se distingue por ser un pequeño gusano sin patas ni antenas, como el que presento en esta fotografía. Pero no vamos a ahondar en este tema ya que es demasiado amplio, solamente hablaremos de estos insectos como referencia. Los daños que provocan este tipo de insectos es inhabilitar la fuerza desde la estructura de la madera, dañando las partes que tienen celulosa. La termita en la mayoría de las veces ataca a aquellas maderas que se encuentran pegadas o unidas a la pared o al suelo, ya que debe de llevar alimento a su colonia que se encuentra en el subsuelo, muchas veces hasta 40 metros bajo lo que es el piso. En cambio, en la carcoma, la mayoría de las veces se encontrará en muebles sueltos como sillas, mesas, etc. La termita es muy difícil de detectarla a tiempo. Casi siempre nos damos cuenta de ella cuando ya ha provocado bastantes daños, ya que no se verán residuos de aserrín y excremento hasta que hayan llegado a las orillas de la madera, liberando el polvo de la misma, dejándonos única y exclusivamente la cara de nuestra madera con el barniz, ya que este no se lo comerán. En cambio, la carcoma desde un principio dejará rastro de este tipo de polvo de aserrín, pero es aserrín con excremento del mismo animal. Cuando se presenta este tipo de insectos en la madera, las personas, en vez de preguntar a un exterminador de insectos, recurren principalmente y en su mayoría de los casos a lo que son los carpinteros, por lo cual siempre debemos de tener varias formas de exterminarlas. Y lo que haremos es ver algunos métodos caseros, primeramente viendo los de la carcoma, ya que esta es más fácil de erradicar. El primer método que encontramos contra lo que es la carcoma es el ácido acético, o bien conocido como vinagre blanco. Este lo tienes en la cocina de tu casa. Se pone 3 veces al día durante 10 días por medio de lo que es aspersión con un atomizador. Hay algunas personas que les ponen aceite de olivo, aunque parece ensalada. El aceite de olivo sirve para evitar que se volatilice rápidamente lo que es el vinagre. Otro producto que podemos utilizar es el aceite de naranja. Este se pone una sola vez al día por 30 días para la eliminación completa de la carcoma. Este se pone por aspersión con el atomizador. Puedes utilizar lo que es una brocha o un paño. Cualquiera de estos te puede funcionar. Te dejo algunas imágenes de este tipo de aceite, ya que hay muchas marcas que lo llegan a manejar. Otro producto natural es el aloe vera o sábila. Este se pela y solamente lo que es la carne blanda se licúa con agua. Se pone con un paño sobre lo que es la madera durante 15 a 30 días y podrás ver resultados. Y dentro de lo que son los métodos caseros y naturales,
También podemos poner lo que es el ácido bórico. Este es un polvo blanco que se puede disolver en agua. Se aplica por medio de lo que es aspersión con atomizador, utilizando en este caso sí lo que es mascarilla y guantes. En cualquiera de estos métodos caseros y naturales puedes utilizar lo que es jeringa y aguja y en cada uno de los orificios meter un poco de este tipo de venenos para una mayor efectividad. Las ventajas de utilizar este tipo de productos naturales es que no contamina ni a las personas ni a las mascotas. Su desventaja podría ser que solamente tiene una efectividad entre el 50 y el 80% dependiendo de cómo apliques cada uno de estos productos. Y recordando que única y exclusivamente sirve para lo que es carcoma. En cuestión a lo que son termitas, es muy difícil tratarlas con elementos naturales, ya que estos insectos siempre penetran la madera por partes no visibles para nosotros, como la pared o el suelo, por lo cual los tratamientos para estos animales deben de ser un poco más invasivos, por ejemplo, utilizar lo que es gasoil, gasolina, petróleo o diésel. Cualquiera de estos productos se debe de poner por medio de aspersión, pero en todo alrededor de la casa, principalmente en aquellas partes donde se encuentre la madera instalada contra la pared o contra el suelo. Se debe de tomar muy en cuenta que es muy peligroso, ya que son líquidos volátiles, fáciles de provocar incendio, pero aún así se deben de contemplar como un remedio, ya que es altamente efectivo para la aniquilación de este tipo de insectos. Si se desea utilizar elementos naturales como los que hablamos anteriormente, se debe de tomar en cuenta que debes de desmontar de la pared o del suelo cualquiera de estos muebles para poder impregnar bien la madera, aunque esto no es garantía de efectividad para eliminar la termita. Nuestra responsabilidad como carpinteros no es exterminar este tipo de insectos, aunque es importante saber cómo hacerlo. En el caso de que haya presencia de este tipo de animales, lo mejor es llamar a un exterminador profesional. Pero hemos llegado al punto más importante: cómo prevenir que nuestros trabajos sean dañados por este tipo de animales, utilizando algunos productos desde el taller. Empecemos por uno de los más efectivos químicos, aunque es riesgoso: el pentaclorofenol. Este lo encontrarás en diferentes marcas en el mercado. Este es un producto fabricado precisamente para este tipo de problema. Su aplicación es con brocha por todo lo que es la madera. Este en la mayoría de los casos no afecta a los terminados, pero aún así es mejor hacer pruebas antes de aplicarlo a un trabajo. Advertencia: este se aplica con guantes, ya sea industriales o de los de látex como los que utilizan los cirujanos, y mascarilla, de preferencia que sea para gases. Otra advertencia: una vez aplicado sobre la madera, esta tendrá que ser manipulada siempre con guantes, ya que es un producto muy agresivo para la piel, y siempre evita tocar cualquier parte de tu cuerpo. No se recomienda ponerlo en donde haya niños o mascotas. Eso tienes que tener mucho cuidado. Otro producto que se puede utilizar es el petróleo o el diésel. Se aplica con brocha, provocando que la madera absorba la mayor cantidad posible de este. Se deja secar de 2 a 3 días para después pasar a los terminados. Advertencia: algunos barnices serán rechazados por el petróleo. Se debe de hacer pruebas antes de aplicarlo a un trabajo. Hace un momento dije que la termita consumirá la madera, evitando tocar la cara en donde está barnizado. Este es un elemento no comestible para ella, por lo cual podemos utilizarlo de la siguiente manera. ¿Qué productos podemos utilizar en este caso? Pintura es de esmalte o barnices económicos. Todas aquellas partes que no estén expuestas como decorativas se pueden barnizar o pintar, incluyendo lo que es el canto, la contracara, las testas y los orificios donde se vaya a necesitar para poderla mantener contra una pared, evitando así cualquier tipo de entrada de este tipo de insectos. Método efectivo, fácil de poner y económico: el óxido de calcio, que es la cal viva que conocemos para la construcción revuelta con agua. Se revuelve y se deja un líquido espeso, el cual podemos poner por las partes traseras de nuestra madera con brocha. Aquí les muestro este sobrante de un zoclo o zócalo, el cual se pone entre el piso y la pared como adorno. Este lo instalé ya hace varios años. Por el frente tiene un terminado brillante,
y por la parte trasera, así como los cantos y las testas, todo está sellado con cal. Y en el transcurso de 12 años nunca se me ha reportado ningún problema de termitas. Otro método eficaz que podemos utilizar para todas aquellas maderas que tenemos que unir a lo que es la pared es utilizar el contrachapado. Pero el contrachapado a base de madera terciada, como lo es esta, ya que cada unión utiliza un pegamento que no es alimento para ellas. Sin embargo, si utilizamos el contrachapado alistonado, estas sí pueden llegar a encontrar el listón y tragárselo, dejando única y exclusivamente las chapas de ambos lados, porque no van a tocar el pegamento. Y el método más infalible, más eficaz, utilizar maderas amargas. Estas por naturaleza no le brindan la oportunidad a las termitas, a la carcoma o a los hongos de alimentarse de ella, como son por ejemplo el cedro, la caoba, el ipe, la teca, provocando que esta madera sea la mejor solución para aquellos lugares que se sabe que tienen problemas continuos con este tipo de insectos. Para poder localizar este tipo de maderas, tú busca en tu localidad qué maderas tienen. Busca por internet el tipo de madera que hay y ellos mismos te van a decir si son o no susceptibles a los hongos o a los insectos. Y es aquí donde encontrarás lo que es madera amarga. Aún así, voy a dejar en mi página de Facebook una lista de algunas maderas amargas que puedas llegar a utilizar. Espero que la presente información sea útil para tus trabajos futuros. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.